Buenas. Hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov y el gran maestro islandés Johan Hjartarson, quien ha sido campeón nacional de ajedrez en 6 ocasiones. A pesar de que su vida profesional se ha centrado en la empresa privada, Hjartarson ha mantenido un excelente nivel ajedrecístico. El encuentro que analizaremos hoy tuvo lugar el año 1989, en los cuartos de final del torneo de candidatos. Hjartarson había conseguido derrotar al legendario Viktor Korchnoi en la fase anterior, pero en esta ocasión se encontraba ante el gélido Tolia. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con peón c4, y Hjartarson contestó con peón e5, entrando en una de las líneas principales de la apertura inglesa. Fíjense que la posición actual también puede suceder en la defensa siciliana, pero con los colores cambiados y con un tiempo de más para las blancas. Ambos jugadores siguieron los cauces principales de la apertura con peón g3, planteando la variante del fianchetto, caballo f6, alfil g2 y peón d5, ganando espacio en el centro. El encuentro continuó con peón c por d5, caballo por d5 y caballo c3, poniendo presión inmediata al poderoso caballo de las negras. Hjartarson lo retiró a la casilla b6, caballo f3, atacando el peón, caballo c6, defendiéndolo y enroque corto, terminando el desarrollo del flanco de rey. Las negras hicieron lo propio y contestaron alfil e7, preparando la evacuación de su rey al mismo flanco. En este momento, un movimiento natural sería peón d3, abriendo la diagonal para el alfil de casillas negras y planteando una posición que podría recordar a la variante dragón de la defensa siciliana. Sin embargo, Karpov optó por la alternativa peón a3, que prepara la expansión con peón b4, priorizando el desarrollo del flanco de dama. En la partida, Hjartarson contestó alfil e6, que es una buena jugada, aunque debo mencionar que la alternativa peón a5, dificultando el plan con peón b4, también era posible. Bien, en la partida las negras optaron por alfil e6, desarrollando su última pieza menor, peón b4 y enroque corto. Seguidamente Karpov jugó el movimiento preciso torre b1, pero para entender por qué este movimiento era necesario, veamos rápidamente la variante natural peón b5. Tras el hipotético avance del peón, las blancas quieren desviar el defensor del peón en la casilla e5 y, por lo tanto, capturar el peón central con caballo por e5. No obstante, las negras podrían contestar con caballo d4, y si las blancas se pasan de avariciosas con caballo por e5, entonces alfil b3 ganaría la partida. Por ejemplo, si dama e1, caballo c2, atacando de nuevo la dama d1, caballo por a1 y la dama de las blancas no podría huir de la amenaza constante, con la consecuente pérdida de material. Así pues, volvamos a la partida tras el movimiento enroque corto. Acabamos de ver que el avance peón b5 era prematuro. Por este motivo, Karpov eligió torre b1, tomando el control de la casilla clave en b3. Hjartarson contestó con la jugada peón f6, creando una sólida cadena de peones que busca restringir la actividad del alfil en la casilla c1. Además, peón f6 refuerza el peón en la casilla e5 y, en consecuencia, el salto temático caballo d4 será viable. El encuentro continuó con peón d3 preparando el salto caballo e4, dama d7 conectando las torres en la octava fila y caballo e4, centralizando el caballo y apuntando hacia la casilla c5. Hjartarson siguió con caballo d5, devolviendo la pieza menor al centro y acechando la casilla c3. Por lo tanto, las blancas respondieron con dama c2, controlando dicha casilla y aumentando la presión en la columna semiabierta c. Podríamos decir que hemos llegado al primer momento clave de la partida. Las blancas están preparando el salto del caballo a la casilla c5 y a su vez terminar el desarrollo con alfil b2, controlando el punto clave en d4.
A continuación, Jarterson optó por peón b6, una jugada entendible ya que cubre el salto del caballo a la casilla c5. No obstante, el movimiento peón b6 es una imprecisión, ya que debilita las casillas blancas en el flanco de dama y en concreto del punto en c6. La mejor respuesta era caballo d4, aprovechando que las blancas aún no han jugado alfil b2 y, en consecuencia, no tienen un férreo control de la casilla central. La variante podría seguir con caballo por d4, peón e por d4, alfil b2 atacando el peón y peón b6. Ahora nos podemos preguntar, ¿pero no acabamos de criticar el movimiento peón b6 ya que éste debilita las casillas blancas? La clave está en que las negras están jugando de forma proactiva, con caballo d4 primero, y ahora seguirán con peón a5. Así como veremos en la partida, esta variante da un tiempo de ventaja a las negras, hecho que les permite mantener la posición igualada. Después de peón b6 y alfil por d4, las negras sacrifican un peón, pero tienen muy buena compensación tras el movimiento peón a5. Si peón b por a5, las negras tendrían una presión muy cómoda al peón en la casilla a3, tras torre por a5. Por lo contrario, si peón b5, las negras ganarían el peón en la casilla a3 y se quedarían con un peligroso peón pasado en la columna A. Una vez hemos visto esta variante crítica, volvamos a la partida tras dama c2. En el encuentro, Jarterson eligió peón b6, hecho que permitió a las blancas jugar alfil b2 y asentar un buen control de la casilla clave en d4. A pesar de que nos encontramos en el principio del medio juego, podemos decir que estamos ante el segundo momento crítico de la partida. Jarterson siguió con torre c8, que es un error que da una ventaja prácticamente ganadora a las blancas. Para entender bien por qué torre c8 es una jugada perdedora, veamos qué nos indica el módulo de ajedrez. El único movimiento que no da una ventaja clara a Karpov es peón a5, poniendo presión al punto en b4. A decir verdad, ya hemos visto esta idea en la variante anterior. Este mismo hecho demuestra la importancia de calcular variantes, ya que muchos de los temas que aparecen en una posición pueden surgir múltiples veces. Veamos rápidamente esta variante. Tras el hipotético avance peón a5, si peón b5, las negras deberían mover al caballo, pero ¿a qué casilla? Las negras querrían jugar caballo d4, pero esta jugada sería perdedora porque ahora las blancas tienen un excelente control de este punto central. De hecho, tras caballo d4, alfil por d4, peón e por d4, caballo por d4 y alfil por a3, la posición puede recordarnos a la variante anterior, pero en esta ocasión las blancas ganarían tácticamente. Después de caballo por e6, dama por e6 y dama b3, la posición de las negras colgaría de un hilo. Si alfil e7, tratando de salvar el alfil, tanto caballo c5, caballo g5 o caballo c3 ganaría, ya que el ataque descubierto al caballo sería decisivo. Además, fíjense que el caballo está clavado porque la dama de las negras está en el aire. Bien, volvamos al punto clave después de peón b5. Como caballo d4 no es posible, las negras deberían retirar la pieza a la casilla a7 y las blancas deberían ser precisas y jugar peón d4, reaccionando en el centro. Las blancas estarían mejor, ya que caballo por b5 permitiría peón d por e5, activando el alfil. Por lo contrario, si peón e por d4, entonces caballo por d4 centralizaría el caballo. Dicho esto, la variante con peón a5 daría mejores perspectivas de defensa a Jarterson respecto a lo que ocurrió en la partida. Una vez hemos visto esta extensa variante, volvamos a lo sucedido en el encuentro. Después de alfil b2, la única jugada que daba más problemas a las blancas era peón a5. Sin embargo, Jarterson optó por torre c8,
que, como Karpov demostrará, fue un error decisivo. Después de torre C8 siguió torre C1 atacando el caballo, caballo D4, alfil por D4, aunque caballo por D4 también era posible, peón E por D4 y dama C6. Las blancas aprovechan la debilidad de la casilla C6 e infiltran su dama en la retaguardia de las fuerzas enemigas. Jarterson capturó la dama con dama por C6, torre por C6 y alfil por D7, tratando de restablecer el control de la casilla clave en C6. No obstante, ahora viene el movimiento estelar de la partida. ¿Sabrían averiguar qué movimiento realizó el 12º campeón mundial en esta posición? La jugada brillante es caballo por D4, sacrificando la calidad en la casilla C6. Este movimiento, aparte de ser muy atractivo estéticamente, también es muy coherente con el plan de tomar control de las casillas blancas del flanco de dama enemigo. Aprovecho para mencionar que la alternativa torre C2 echaría a perder toda la ventaja, ya que las negras responderían con peón C5 y la debilidad de la casilla C6 se habría esfumado por completo. Por lo tanto, la única jugada que mantiene la ventaja es caballo por D4, movimiento que Karpov no pasó por alto. Tras caballo por D4, alfil por C6 y caballo por C6, las blancas tienen una pieza menor y un peón a cambio de una torre de las negras. Desde un punto de vista estrictamente materialista, podríamos pensar que las negras tienen ventaja, pero la evaluación objetiva de la posición es todo lo contrario. Karpov goza de una clara ventaja gracias al dominio del complejo de casillas blancas. Creo que es especialmente ilustrativo ver cómo las tres piezas menores en las casillas C6, E4 y G2 dominan puntos claves en la gran diagonal blanca. Asimismo, la posición sigue relativamente cerrada, con 13 peones en el tablero y sin ninguna columna abierta. Por lo tanto, en este escenario, las torres de Jarterson no pueden ejercer todo su potencial. Una vez hemos analizado esta posición, veamos cómo siguió el encuentro. Charterson eligió el mejor movimiento, torre C, E8, ya que la alternativa torre C A8, tratando de proteger el peón en la casilla A7, sería un error táctico. La respuesta caballo D2 obligaría a mover el caballo, y en consecuencia el alfil en la casilla E7 quedaría en el aire. Por lo tanto, las negras correctamente jugaron torre C E8, sobreprotegiendo el alfil en la casilla E7, y Karpov contestó con el movimiento preciso torre C1. Las blancas no se apresuran en recapturar material con caballo por A7 y priorizan activar todas sus piezas primero. La torre de Karpov se coloca en una columna semiabierta y, además, impide el salto del caballo a la casilla C3. Este podría ser molesto si el caballo en la casilla E4 fuese expulsado con el movimiento peón F5. De hecho, en la partida las negras jugaron peón F5, caballo D2 y la pieza menor de las negras tuvo que retirarse a la casilla F6. Una vez las blancas han extinguido el contrajuego inmediato de su rival, Karpov capturó un segundo peón con caballo por A7. Cada vez que capturamos un peón, debemos preguntarnos si esta captura puede favorecer a nuestro rival. Jarterson dispone de dos torres y por lo tanto la apertura de columnas puede beneficiar su actividad. Sin embargo, hay un detalle importante en esta posición. El alfil de las blancas controla la casilla A8, hecho que dificulta que una torre pueda activarse por la columna A. La partida continuó con alfil D6 defendiendo el peón en la casilla C7 y atacando el peón en la casilla E2. Karpov lo defendió con el movimiento peón E3, peón C5 tratando de atacar los peones del flanco de dama, caballo C4 atacando el alfil y alfil B8 atacando el caballo.
Las blancas lo retiraron a la casilla C6 y como el peón en la casilla B6 estaba indefenso, Hjartarson optó por el movimiento peón B5, expulsando el caballo a la casilla A5. Ahora el peón en la casilla C5 estaba bajo ataque, así que las negras jugaron peón C por B4 y peón A por B4. Tras este batiburrillo táctico, el flanco de dama parece que se ha estabilizado, dejando los peones en las casillas B4 y B5 anclados en sus respectivas posiciones. No obstante, mientras que el peón en la casilla B4 está sólidamente defendido por el caballo en la casilla C6, el peón en la casilla B5 está falto de protección. De hecho, movimientos como peón D4 y alfil F1, combinados con jugadas tipo torre C5, pondrían en serios aprietos el peón de las negras. Por este motivo, Hjartarson siguió con caballo D7, que cubre la llegada de una torre enemiga al punto en C5, y Karpov respondió con peón D4, evitando un cambio de caballos tras el hipotético movimiento caballo E5. Si las negras no tratan de crear algo de contrajuego, Karpov va a atacar el peón débil en la casilla B5, y una vez el peón en la casilla B4 quede pasado, las blancas tendrán un plan de victoria muy cómodo. Por este motivo, Hjartarson trató de desviar la atención de las fuerzas blancas con el movimiento peón G5. Las negras buscan jugar la ruptura peón F4, que socavaría la estructura de peones de Karpov y además activaría las torres en las columnas E y F. Dicho esto, el duodécimo campeón mundial era conocido por su agudo sentido de la profilaxis y por lo tanto, en las siguientes jugadas las blancas van a impedir dicho plan. En primer lugar, Karpov eliminó el alfil que apoyaba la ruptura peón F4, con alfil por B8, torre por B8 y torre C7, atacando el caballo e infiltrando la torre en la séptima fila. Es importante resaltar que los movimientos peón F5 y peón G5 han debilitado crónicamente la séptima fila y en consecuencia la llegada de una torre en dicha fila es aún más fuerte. Después de torre C7 siguió caballo F6, caballo C6 devolviendo el caballo al centro, torre B6, caballo 7 jaque, rey H8 y caballo por F5. Ahora podemos afirmar que las blancas tienen una ventaja de material, con 3 peones y pieza menor frente a una torre. De hecho, la posición actual es totalmente desesperada para Hjartarson. Karpov goza de 2 peones pasados y unidos en las casillas D4 y E3, y el alfil en la casilla G2 es un monstruo. Podemos hacer el paralelismo que el alfil de Karpov sería como un dragón blanco análogo a la variante dragón de la defensa siciliana. Veamos cómo las blancas emplearon su técnica para llevarse la victoria. Después de caballo por F5 siguió torre A6, tratando de crear problemas en la primera fila de las blancas, torre C1 cubriendo dicha casilla y torre A2 creando posibles amenazas contra el peón en la casilla F2. Por este motivo Karpov contestó con peón H3, que cubre el salto del caballo a la casilla G4, atacando el punto sensible en F2. Además, da una casilla de escape al rey en H2. Hjartarson optó por capturar el peón en la casilla B4 con torre B2, pero entonces las blancas ponen sus peones pasados en marcha, con peón E4. La partida continuó con torre por B4, peón G4 defendiendo el caballo y preparando el avance peón E5, y peón H5 como respuesta, intentando atacar el peón en la casilla G4. Sin embargo, las negras no están a tiempo de atacarlo porque tras peón E5 el caballo está bajo ataque. Hjartarson prefirió dar más material con peón H por G4, peón E por F6, peón G por H3, alfil por H3 y torre por F6. Karpov ha transformado su ventaja de peones en una ventaja de 2 piezas menores contra torre.
Desafortunadamente para Jartarson, los dos peones blancos restantes están bien defendidos, y el caballo en la casilla F5 domina la torre en la casilla F6 y hasta cierto punto al rey en la casilla H8. El encuentro fue llegando a su fin con torre C8 jaque, activando la torre, rey H7 y torre C7 jaque, preguntando al rey dónde va a ir. En la partida, Jartarson eligió rey G6, que ofrece poca resistencia, ya que el monarca entra de pleno en una red de mate. Creo que es instructivo ver qué pasaría si las negras jugaran rey G8, tratando de dificultar el avance de las fuerzas blancas. Tras la hipotética jugada rey G8, podría seguir rey G2, torre C4 buscando un cambio de torres y avanzar el peón pasado, así que la mejor respuesta sería torre B7. Por regla general, si nuestro rival tiene un par de torres y nosotros solo una, debemos evitar el cambio de torres, más aún cuando hay peones pasados en el tablero. Después de torre B7 podría seguir peón B4, rey G3, torre C3 jaque, peón F3 y peón B3. Las negras parece que están progresando, pero la realidad es que una vez el rey de Karpov se active, las torres enemigas tendrán dificultades en generar más peligro. De hecho, tras rey G4 el peón en la casilla G5 va a caer, y la seguridad del rey de Jartarson estaría claramente comprometida. El movimiento torre G6 no es posible por caballo 7 jaque, y si rey H8, rey por G5, torre A6, alfil G4 protegiendo el peón, torre A3, peón D5 cubriendo la casilla C6 y torre C2 preparando el avance del peón pasado. Tras rey G6, peón B2 y torre B8 jaque, las negras no podrían evitar el jaque mate. Una vez hemos visto esta variante ilustrativa, en cuanto a técnica se refiere, volvamos al momento final del encuentro. Después de torre C7 jaque, Jartarson eligió rey G6, que pierde de inmediato tras torre G7 jaque, rey H5 y peón F3, encerrando al monarca en una red de mate. En este momento Jartarson se rindió, ya que la única manera de evitar el jaque mate sería con torre por F5, alfil por F5, y las negras no podrían ni tan solo capturar un peón, con torre por D4, ya que torre H7 sería jaque mate de nuevo. En conclusión, hoy hemos visto una partida magistral de Anatoly Karpov. El ex campeón supo apreciar perfectamente que el sacrificio de calidad daba una compensación muy prometedora a las blancas. Creo que es especialmente placentero observar la coherencia estratégica de Karpov. Tras el movimiento peón B6 de Jartarson, el complejo de casillas blancas se vio debilitado, y Karpov supo exponerlo con su juego posicional. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.